En Radio 1010 comienza la mayor propuesta periodística de la mañana, llegando a todo el país. La Mañana Informal. Política, cultura, sociedad, economía, deporte, de la mano de Elsa Lebrero, Freddy Casulo y todo un equipo. La mejor manera de comenzar el día. Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Audiencia, seguimos aquí en Radio 1010, 7 de la mañana y 18 minutos. A partir de este momento están habilitados los SMS para que ustedes también puedan hacer preguntas, hacer planteos, inquietudes a través del 1221 y también al 096-600-8850. Esta mañana en la entrevista central estamos recibiendo al diputado representante nacional, doctor Pablo Abdala, del Partido Nacional, que hoy nos acompaña aquí para hablar de muchísimas cosas. Diputado, pero ocupando la banca en el Senado de Gustavo Penades por 20 días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Abdala. Gracias días por estar aquí en los estudios de Radio 1010. Gracias. Y vamos a empezar de lleno a hablar sobre la legislación laboral, la ley penal empresarial y toda esta discusión de los últimos días. ¿Qué opinión le merecen los cambios que hubo de repente en la Cámara de Diputados, la intervención directamente del PIT-CNT y del ZUNCA en este proyecto de ley? Sí, exactamente. Yo creo que este tema tiene varias puntas o varias aristas distintas y bastante complejas algunas de ellas. Una es, por supuesto, un tema es el análisis sustantivo de la propuesta, la solución que se ha impulsado en la Cámara de Diputados y que ahora analiza el Senado, que merece una serie de consideraciones. Pero hay otro aspecto de más reciente ocurrencia que me parece de enorme importancia desde el punto de vista de la democracia representativa, que es el desenlace que aparentemente ha tenido esto en la Cámara de Senadores. Es decir, se ha dado una circunstancia que yo, por lo menos desde que soy parlamentario, no la recuerdo, de que una decisión formalmente adoptada por una bancada, en este caso la bancada de gobierno, la bancada de senadores del Frente Amplio, que en esta misma semana resolvió el día martes votar modificaciones o introducir modificaciones al proyecto que analiza el Senado, al día siguiente, sin embargo, tras lo que todo el país vio fue una evidente presión de parte del PIT-CNT y en particular del ZUNCA, resolvió revisar esa decisión y dar marcha atrás. Eso me parece muy preocupante, lo digo con toda honestidad y con toda sinceridad, porque me parece que los dirigentes dirigen la democracia representativa para que los representantes gobiernen, en este caso en el ejercicio de la función legislativa. Y los grupos de presión tienen que presionar, y los sindicatos, por supuesto, tienen que hacer su parte, y tienen que opinar y tienen que reclamar. Pero no pueden torcer la voluntad legislativa. Eso me parece que realmente es un episodio que esta semana se dio, que yo lo he catalogado como, francamente, como una derrota de la democracia representativa, por lo menos para ser ilustrativo. Vamos a ver cuál es el desenlace final, porque se dice que ahora habría movimientos internos para volver a revisar esto de aquí al día martes. No lo sé. ¿Cuál es el fondo del asunto, de esta intervención tan directa y tan clara sobre el cambio de rumbo que tuvo el ZUNCA en este proyecto de ley, no? El ZUNCA fue quien irrumpió con todo esto hace ya algunos años, sí, es decir, en el curso la causa de fondo, ¿cuál es? ¿Nos están gobernando los sindicatos en este momento, Abdala? Yo no tengo dudas de que en estos dos periodos de gobierno que encabeza el Frente Amplio, la influencia y la injerencia de la organización sindical, del movimiento sindical del PIT-CNT en las decisiones gubernamentales es evidente. Es decir, eso me parece que es claro. Supongo que obedece, yo alguna vez lo he analizado y lo he escrito, obedece a la circunstancia de que el Frente Amplio y el PIT-CNT han sido aliados históricos, han contribuido ambos y contribuyó el Frente Amplio a la acumulación política, el PIT-CNT a la acumulación política del Frente Amplio a lo largo de los últimos 40 años, y presumo que más o menos explícitamente o más o menos expresamente, una vez que el Frente Amplio accedió al poder, el PIT-CNT se siente en la condición o en la posibilidad de reclamar o de incidir más allá de lo que se supone le corresponde a su rol de precisamente actuar como un grupo de presión, que es lo que históricamente o clásicamente se conoce de los sindicatos. Los sindicatos son cuerpos intermedios de la sociedad, representan intereses legítimamente que son los de los trabajadores afiliados al sindicato. Y en esa dirección, por supuesto, tienen una serie de facultades y de derechos y de prerrogativas
empezando por el derecho de huelga. Pero naturalmente eso tiene límites. Y todos hemos visto que sobre todo en lo que hace a la política laboral, pero en lo que hace a distintos aspectos de la política del gobierno, la injerencia del PIT-CNT ha ido mucho más allá y ha terminado poco menos que cogobernando con el Frente Amplio en muchas decisiones. Este es un ejemplo, me parece absolutamente elocuente. ¿Y qué análisis le merece a usted que, como usted decía, relataba, ¿no? El martes mismo la bancada del Frente Amplio de senadores había aprobado a votar las modificaciones al proyecto de ley. Ese mismo día cambian de decisión por presiones del Sindicato Único de la Construcción a una ley que ya de antemano se está diciendo que va al fracaso porque se podría ser declarada inmediatamente inconstitucional. Exactamente. O sea, ¿qué análisis hace de esto? O sea, una ley que tanta presión sindical, por un lado, que logra torcer una decisión de la bancada justamente del partido de gobierno, y a una ley que va al fracaso aparentemente. Lo que más me preocupa es que el país y los propios trabajadores, que se supone que esta es una norma que está dirigida al beneficio de los trabajadores y a su protección, terminen siendo rehenes de una disputa de poder interna que se da a la izquierda. Porque a esta altura de las circunstancias me parece que las cosas están planteadas en esos términos, es decir, ¿quién se sale con la suya? Si los senadores que quieren cambiar... Sí, porque por allí también, el vicepresidente de la República a último momento salió a decir que tiene que modificarse esta ley, que el Frente Libre Sereni, no comparte ese lineamiento. Exacto, y parecería que esa es la posibilidad que está planteada. Con relación a una norma, miren ustedes qué curiosidad, porque si estuviéramos realmente frente a una ley que uno dijera, en el acierto o en el error, esta ley va a cambiar radicalmente la realidad. Entonces capaz que tiene sentido todo este desgaste, todo esto que estamos hablando nosotros, todo este debate público que se está haciendo. Pero francamente, yo he analizado muy detenidamente el tema. En la Cámara de Diputados fui miembro informante por el Partido Nacional y mi percepción es que esto no va a arreglar las cosas porque la solución del tema de la siniestralidad laboral, que es real, nadie la desconoce, de las muertes de trabajadores que se producen, que es preocupante, aunque objetivamente hay que centrarla en sus justos términos, porque se han hecho muchos avances, no desde el Estado, desde la propia relación entre trabajadores y empresarios, digámoslo también, pero en todo caso el problema que tenemos no se va a solucionar a través de esta respuesta penal pequeña, si vamos al caso, de 3 artículos, sí, sin duda. Porque para que esto se solucione hay que desarrollar determinadas políticas de seguridad laboral y de prevención en materia de siniestralidad, y hay que avanzar en una ley integral, como se han dado otros países, entre ellos España. Siempre se pone el ejemplo de que esta solución nuestra, o que ha impulsado el Zunca, toma como base el proyecto español. No es verdad, el proyecto español es un proyecto mucho más complejo, que implica mecanismos o medidas en materia de seguridad laboral que tienen que ver con protocolos de seguridad. Se establece la responsabilidad penal del empleador en determinadas hipótesis, pero se llega a establecer también la responsabilidad penal de los trabajadores en determinadas hipótesis, porque es una ley completa. Entonces, aquí parece... La responsabilidad es de todos, en definitiva. Exacto, pero esto parece ser una respuesta bien uruguaya, ¿no? Es decir, dejamos pasar el tiempo, no aprobamos la ley de seguridad laboral que el país está debiendo, que se está debiendo desde siempre, esto nos alcanza a todos los partidos políticos, pasan 9 años de gobierno del Frente Amplio y la respuesta que encontramos a último momento es establecer un nuevo delito. Como si los delitos tuvieran un efecto mágico, no lo tienen. Amén de los problemas que esto va a acarrear por toda esa discusión que se ha dado, que esto es un delito de peligro, de la responsabilidad objetiva en materia penal, que es inconstitucional, ahí está la inconstitucionalidad de la que hablaba Elsa. Entonces, me parece bastante lastimoso todo esto que está pasando y francamente creo que estamos perdiendo demasiado el tiempo en una especie de debate público que creo que tiene un trasfondo de lucha de poder, como yo decía recién. ¿Cómo se vislumbra la discusión el martes que viene en la Cámara de Senadores? Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Si el Frente mantuviera, porque ya a esta altura es difícil hacer pronósticos, pero la última decisión que adoptó de votar sin modificaciones este proyecto, nosotros vamos a mantener nuestra posición de votar en contra, que es la que sostuvimos en la Cámara de Diputados. Cuidado, no es que el Partido Nacional se niegue a cualquier solución. Nosotros presentamos, yo lo redacté, un proyecto de un artículo, pero es una solución legislativa alternativa en la Cámara, que también tiene consecuencias penales y que establece un mecanismo distinto. Establece que en caso de accidentes laborales con consecuencia de muerte o de lesión para el trabajador, si el empleador actuó con culpa grave, que se lo denuncie penalmente. Nosotros también estamos de acuerdo en que haya una respuesta penal, que quede claro, no es que nos opongamos en cualquier circunstancia. Nos parece que esta solución es mala. Vamos a ver el martes qué resuelve la mayoría finalmente, que son los que en última instancia deciden porque tienen mayoría en el Parlamento y todos sabemos que cuando hay mayoría absoluta
la decisión que importa, nos guste o no nos guste, es la que toma la mayoría. Y por allí también habrá que ver también qué opina las empresas, los empresarios con respecto a este tema. Bueno, hoy justamente el diario El Observador titula que las cámaras están preparando recursos de inconstitucionalidad contra la ley. Claro. Y vamos a ir hacia eso. ¿Ustedes han estado en conversaciones con cámaras empresariales? En la Cámara de Diputados el año pasado, no le voy a decir que dedicamos el año entero, pero una parte muy importante del año a analizar este tema, desfilaron todos los sectores de la vida del país, toda la academia. El Instituto de Derecho Penal se opuso frontalmente. Penalistas muy notorios de distinto signo político. Lo voy a decir con mucha claridad, pero no cometo una infidencia. La señora Cecilia Salón de Fernández, que es la esposa del doctor Gonzalo Fernández. Sí, lo consigna el diario El Observador hoy. Fue contundente en cuanto a que es negativa esta solución desde el punto de vista del derecho penal. O sea, acá no es un tema de blancos por un lado y frente amplistas por el otro. Es decir, los empresarios fueron y se opusieron. Y quiero decir algo, un grupo de pequeños y medianos empresarios, porque a veces la gente corta grueso y dice, el empresario es el poderoso, es la multinacional, ¿no? Es el gran empresario explotador y el trabajador es el indefenso. Que el trabajador es la parte más débil, no hay duda. Ahora, el empresario muchas veces es casi tan débil como el trabajador, porque el empresario también es el pequeño ferretero del barrio, o el almacenero, o la fábrica de pasta. El vidriero. Exactamente, ese también puede incurrir en responsabilidad penal. Y en una oportunidad recibimos a un grupo de gremiales, de medianos empresarios, los carniceros, los panaderos, los transportistas, etcétera, etcétera, que fueron a oponerse al proyecto, pero llevaron una alternativa muy interesante, porque era una alternativa completa. Nos presentaron un proyecto íntegro en materia de prevención en accidentes de trabajo, que tenía también un capítulo penal. Pero por eso me parece bueno que los oyentes entiendan que esto no es una solución mágica. Es decir, que esto sería, estamos discutiendo sobre un apéndice, sobre un pequeño aspecto de lo que debería ser una solución mucho más compleja. Y no hemos hablado en esta conversación de un actor principalísimo que es la inspección de trabajo. El gobierno dice, no, hay que penalizar a los malos empresarios. Muy bien. ¿Y qué hace la inspección de trabajo, que es la policía laboral, para prevenir accidentes, para fiscalizar los lugares de trabajo, a ver si cumplen o no con las normas, para sancionar a los que no cumplen con las normas? ¿Hace lo suficiente? Porque muchas veces se ha dado que en accidentes laborales, sobre todo en el área de la construcción, se ha verificado que la empresa efectivamente otorgó, vamos a decir, la indumentaria adecuada de protección, de seguridad, pero que el operario no la utilizó. Muchísimas veces. Y además entonces, no solamente fiscalizar, vamos a decir, el papel que usted decía del Ministerio de Trabajo de fiscalizar a las empresas, sino también a los trabajadores que cumplan con las normativas de seguridad. Pero no lo tengo cuantificado, pero en un porcentaje muy alto de los casos de muerte o de lesión se debe a la imprudencia del trabajador, vamos a decirlo claro. Y el propio Andrade lo ha reconocido, porque a veces hay un exceso de confianza, bueno, como nos puede pasar a cualquiera en nuestras actividades normales. Ahora, la inspección de trabajo es la que tenemos que tener. ¿Qué se hizo en 10 años de gobierno del Frente Amplio para fortalecer la inspección de trabajo? Yo sé lo que se hizo. Se contrataron 25 inspectores nuevos. Está muy bien, pero es absolutamente insuficiente. La inspección de trabajo tiene 125 inspectores para fiscalizar todo el país. No dan abasto. Entonces, ¿por dónde está la respuesta? ¿Está por la ley penal o está por tener una policía laboral fuerte, grande, importante, que la dotemos de recursos, que le demos más poderes sancionatorios? Y creo que hay que desmistificar algunas cosas. La construcción es un sector emblemático, pero no es el problema, en términos cuantitativos, no es el problema mayor en materia de accidentalidad. ¿Cuál es? No hay estadísticas, porque el Estado también está en falta en eso. Es decir, el mismo Estado que quiere penalizar, a mi juicio, en forma peligrosa a los malos empresarios, que creo que hay que penalizarlos, bueno, sin embargo, no nos responde adecuadamente en términos de la fiscalización por la inspección de trabajo y ni siquiera lleva estadísticas, porque no las lleva ni el Banco de Seguros ni el Ministerio de Trabajo. Ahora, las estadísticas que trajeron trabajadores y empresarios indican que en la construcción ha habido avances, porque el ZUNCA es un sindicato muy fuerte. El último convenio colectivo que firmó el ZUNCA a fines del año pasado incluye, entre otras cosas, que el delegado de obra puede parar la obra en cualquier momento, el delegado del sindicato. Si advierte que en una obra hay condiciones que no ofrecen garantías de seguridad, puede él parar la obra. Y a mí no me parece mal. Pero entonces, centremos el debate donde lo tenemos que centrar. Claro, después cuando muere un trabajador en la construcción es una tragedia, porque lo es,
Y el SUNCA es un sindicato muy fuerte que se encarga obviamente eso de ponerlo en el centro del debate, movilizarse, hacer paros, y está bien, yo creo que está bien, para eso tienen que estar los sindicatos. Tenemos mensajes de texto que llegan. Señor Abdala, todo esto es distracción, este gobierno que venga, sea cual sea, ese será gerente de las multinacionales que vienen a llevarse todo, dice, es el capitalismo salvaje. Saludos a usted, Marta de Neptunia. Bueno, está bien, el capitalismo yo creo que es inevitable porque está en la propia naturaleza de la vida humana. Lo que tenemos que tratar es de que no sea salvaje y de ordenarlo y de administrarlo bien. ¿No? Abdala, nos queda poquito tiempo porque usted tiene compromisos personales que cumplir y en 4 minutitos lo tenemos que dejar libre para que pueda cumplirlos. Muchas gracias. Pero antes de irse quería tener su opinión respecto a un tema que desde ayer viene ocupando las principales portadas de los diarios, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las contrataciones que ha hecho el ministro Enrique Pintado. Y bueno, las últimas novedades ha puesto en el foco de la atención la contratación como adscripto de un personal training. ¿Qué le merece, qué análisis le merece toda esta polémica, no solamente por el personal training, sino además por todo lo que se ha generado en el Ministerio de Transporte? Y me parece muy, muy preocupante y me parece triste y lamentable. Lo digo sinceramente, no conozco los detalles más allá de lo que trascendió públicamente, por lo tanto tengo que ser prudente a la hora de formular comentarios, pero acá se da aquello, por lo menos, que siempre decimos de que de la mujer del César, ¿no? Hay que ser y parecer. Los gobernantes tenemos que hacer las dos cosas, tenemos que ser transparentes y honestos, pero además tenemos que dar señales de que vivimos republicanamente, señales reales y auténticas, naturalmente, ¿no? Nosotros siempre nos opusimos a este mecanismo de las adscripciones. Este es un mecanismo nuevo que inventó el Frente Amplio. Cuando nosotros denunciamos el incremento del gasto político en el presupuesto, nos referimos a estas cosas. Nos referimos a las partidas que se votaron para todos los ministros para poder contratar infinidad de adscritos. Yo no recuerdo el número, pero son varios millones de dólares por año entre todos los ministerios, para que cada ministro diga si con ese dinero contrata a 5, a 10, a 15 o a 20 adscriptos al ministro para su asistencia directa. No es necesario. Ya los mecanismos existían, ya los ministerios tienen compensaciones, pases en comisión para conformar las secretarías del ministro, no es necesario. Ahora, si a eso todavía le agregamos que un adscripto que se contrata no es para ser asesor del ministro, sino que es simplemente para su salud personal o para que lo asista o lo asesore desde el punto de vista de la salud física del ministro, me parece que por lo menos se da de bruces con lo que ha sido la tradición de este país. ¿Piensan desde el Partido Nacional convocar a que dé explicaciones del ministro Pintado? Vamos a ver. No es un tema que haya sido motivo de análisis en la bancada parlamentaria. Nosotros estamos en otras cosas. El martes la bancada de senadores se reunió cuando este tema tomó estado público, pero más allá de algún comentario lateral, nos dedicamos a hablar del tema de la ley de responsabilidad penal y nos dedicamos a hablar de las denuncias de ANCAP, que es otro tema también bastante preocupante, y que el senador Saravia en ese sentido está haciendo gestiones y va a hacer algunas acciones parlamentarias en el futuro. Resolvimos convocar a la directora del Partido Nacional para la próxima semana para que nos brinde información, para actuar con la seriedad con la que hay que actuar, porque tampoco podemos gobernar por titulares de prensa, naturalmente, ¿no? Los partidos tienen que ser serios y las bancadas... Usted como exdirector de ANCAP, ¿qué le parece la decisión del directorio? Mire, yo no tengo los detalles de esa licitación. Lo que sí le digo es que, cuando, ¿cómo es que se dice comúnmente? Cuando el río suena, agua trae. El problema es que las inversiones de ALUR han sido verdaderamente oscuras, por lo menos, a lo largo de todos estos años. Yo he seguido el tema ALUR en forma muy directa, y en ALUR se han comprometido más de 500 millones de dólares a lo largo de todos estos años, cuyo destino no está demasiado claro, por las más diversas vías. Y ya ha habido polémicas en el pasado cuando se compró la primera caldera para Bella Unión de pago de sobreprecios. Y eso nunca quedó demasiado aclarado. Porque ALUR, como es una empresa privada, propiedad de ANCAP, elude o escapa al control político. Yo, si quiero tener información de ALUR, no puedo ir directamente a ALUR. Tengo que llegar a la información de ALUR a través de ANCAP. Siempre es una vía más indirecta. Después, ¿cómo manejan ALUR? La manejan como cualquier empresa privada. Y ahí es donde se empiezan a dar estas lagunas o esta falta de transparencia, que es muy preocupante. El tema de ALUR, a mi juicio, es un agujero negro. Yo siempre lo he dicho. Entonces, cuando en ese contexto aparece una denuncia de este tipo, lo primero es la sospecha, naturalmente. Las autoridades tienen que aclarar. Algo han aclarado ya. Vamos a hablar con nuestra directora el próximo lunes. Está citada a la bancada del Partido Nacional, a la bancada de senadores, y después
el partido resolverá en el Senado qué acciones parlamentarias se emprenden. Bueno, son 7 de la mañana y 35 minutos, lo dejamos en libertad de acción. Muchísimas gracias. Senador en este momento, Pablo sí. Dala, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Vamos a la pausa. Tu opinión nos importa. Envía tus mensajes al 1221